Nos dan los dos coeficientes de rozamiento, el estático y el dinámico. Vamos a ver qué consecuencias tiene al aplicar distintas fuerzas. Si nosotros tenemos el cuerpo en posición horizontal, entonces el peso perpendicular a la superficie de apoyo y la normal pues va a ser igual y de sentido contrario que el peso. Es decir, peso, que sabemos que se calcula multiplicando la masa por la gravedad, y la normal, por la tercera ley de Newton, pues una fuerza igual y de sentido contrario. Bien, le aplicamos una fuerza que en el primer caso me dicen que es de 40 newton. Vamos a ver qué es lo que pasa, si ese cuerpo se mueve o no se mueve, o se mueve con una aceleración determinada. Primero vamos a calcular las dos fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento estática es la fuerza que se opone a iniciar el movimiento y es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Como la normal es igual en módulo que el peso, pues si calculamos el peso tendremos la normal. Coeficiente estático 0,3, 0,3. Normal, el módulo es igual que el peso, es decir, la masa 20 por 9,8. Tenemos una fuerza de rozamiento estática de 58,8 newton. Pero cuidado, porque no siempre es 58,8 newton. Esto es la máxima. La fuerza de rozamiento estática que nosotros vamos a tener en cada caso va a ser menor o igual que 58,8. O sea que si nosotros le hemos aplicado en el primer caso 40 newton, pues la fuerza de rozamiento estática que va a aparecer en sentido contrario, la ponemos en rojo, como es más pequeña que 58,8, no es capaz de mover el cuerpo. Fuerza igual a 40 newton menor que 58,8. Consecuencia, pues que la fuerza de rozamiento estática que aparece es igual a la fuerza aplicada. Vamos a razonarlo por qué. O sea que sería igual a 40 newton, sentido contrario, ya lo sabemos. Claro, porque si aplicamos la tercera o la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. El cuerpo no se mueve, por lo tanto, si la aceleración es cero, el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a cero. Y como no hay fuerzas en el sentido del movimiento más que la fuerza que aplico y la fuerza de rozamiento, tienen que ser iguales. Fuerza aplicada, el módulo, siempre el módulo, igual a la fuerza de rozamiento estática. Por lo tanto, siempre que no superemos el 58,8, cuando yo aplico una fuerza estática, si no se mueve el cuerpo, aparece otra igual y de sentido contrario. Entonces, caso A, pues las respuestas son 40. Caso B, esto es el A. Caso B. ¿Qué fuerza aplico en el caso B? 50. Bueno, pues estamos en el mismo caso. Como 50 newton es más pequeño que 58, pues la fuerza de rozamiento estática es justo la aplicada, 50 newton. Caso C. 60 newton. Pues 60 ya es mayor que 58,8. Por lo tanto, los 60 newton, al ser mayor que 58,8, ya no tengo que considerar el coeficiente de rozamiento estático, sino que ya el cuerpo va a empezar a moverse y yo tendré que calcular que ya la aceleración ya no es cero
y yo voy a tener que calcular la fuerza de rozamiento dinámica. Es decir, ahora ya tendríamos otra situación. Nosotros le aplicamos aquí la fuerza de 50 newton que ha vencido a la fuerza de rozamiento estática, y ahora aparece una fuerza de rozamiento dinámica que es más pequeña. Ahora es más pequeña que antes, que la estática, y esto nos va a suponer que el cuerpo va a moverse ya con una aceleración. Vamos a poner aquí lo mismo, el peso y la normal, que eso es igual para todos los casos. Entonces ahora calculamos fuerza de rozamiento dinámica es igual el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, y ahora el dinámico era 0,2, siempre es un poco más pequeño, por la normal que hemos quedado que es igual que el peso. Lo podemos poner 20 por 9,8, y nos da una fuerza de rozamiento dinámica de 39,2 newton. Claro, ahora ya podemos aplicar la ley de Newton para calcularnos la aceleración, por ejemplo, porque ahora ya tendríamos fuerza aplicada son 50, y en cambio la fuerza de rozamiento, que ya va a ser siempre la misma, y entonces ya podríamos decir, tanto en el caso C como en el caso D, calcularnos la aceleración, ¿no? Porque ya sería para el caso C y para el caso D lo mismo. En el caso de la fuerza de rozamiento dinámica sigue siendo 39,2, le aplicamos, en este caso me dicen que le aplicamos una fuerza de 70, por lo tanto 70 newton, como supera los 58,8 que era la fuerza de rozamiento estática, entonces ya siempre aplicando la ley de Newton, despejando la aceleración, en cada caso la aceleración será la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento dinámica entre la masa. Esto lo podemos poner todo lo que hemos razonado en una gráfica. Hacemos una gráfica en donde aparezca fuerza aplicada en el eje X y fuerza de rozamiento general, siempre, eran 58,8 el límite en el que se empezaba a mover. Pues lo que hemos dicho, siempre que apliquemos una fuerza más pequeña que 58,8, el rozamiento va a ser igual a la fuerza aplicada. O sea que unimos. Esto sería como varía el rozamiento. Cuando llegamos a superar la fuerza de 58,8, entonces aparece, aquí lo tenemos las dos valores para que quede claro, fuerza de rozamiento estática igual 58,8 newton. Fuerza de rozamiento dinámica, como el coeficiente más pequeño salía más pequeña, salía 39,2. ¿Qué es lo que ocurre cuando superamos el 58,8 newton? Que automáticamente la fuerza de rozamiento baja hasta 39,2. Y a partir de ahí ya apliquemos la fuerza que apliquemos, siempre aparece
ese rozamiento.